Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care, well please, set me free. Bienvenidos otra semana más a La Voz de Comisiones Obreras. Un programa de la sección sindical autonómica de Comisiones Obreras de la ONCE de Cataluña. Un programa donde se tratan temas de interés para los trabajadores y trabajadoras de la ONCE, con la presencia de responsables sindicales. Trataremos en primer lugar a invitado especial Jonathan Navarro, que es agente vendedor de la DT de Barcelona. Trataremos la nota del 27 de febrero de la Dirección Territorial. Una pausa para la música. Y en la segunda parte tenemos el tríptico de juego responsable, la nota 4/2014 de Comisiones Obreras sobre cierre de agencias, y para acabar, qué pasa con el servicio técnico, con el servicio médico y en qué estado está. Bueno, tenemos a nuestro invitado Jonathan Navarro, tenemos a nuestro secretario general estatal de Comisiones Obreras de la ONCE, Roberto Evenia, tenemos a José Antonio Fernández, que es el secretario general autonómico de Comisiones Obreras de la ONCE, y el que os habla, Raúl Conde, que es secretario de Acción Sindical Autonómico de Comisiones Obreras de la ONCE. Muchos temas que tratar, como siempre, de interés para todos y todas. Tenemos hoy la presencia de Jonathan Navarro, que es un trabajador, agente vendedor adscrito a la Dirección Territorial de Barcelona, el cual pues nos viene muy bien porque nos va a contar de primera mano qué es y cómo se ejerce la venta diaria pues en su puesto de trabajo. Jonathan, cuéntanos, ¿cómo es el día a día del agente vendedor? Buenas noches. Pues bueno, la verdad que es duro. Tal y lo que está cayendo últimamente, ya no es lo mismo salir a vender. Ya ven las cosas, cómo está el mundo, y nosotros de primera mano vemos como la gente pues bueno, ya no tiene nivel económico, y faltan muchas cosas y es muy duro salir a vender. Cada día más. Porque tú estás en el kiosco o tienes un stand en la calle. No, yo tengo, a ver, por suerte, por desgracia, más que nada una suerte, tengo un kiosco. Y bueno, y vamos haciendo. Porque claro, el tener que llevar tantos productos a la vez y también controlar tantos libros de lotería instantánea, no sé cómo debe ser tu organización particular, porque es una responsabilidad muy grande, sobre todo de dinero y de control de producto, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, tenemos mucha variedad, mucho producto, y la verdad que llega un momento que parece que la carpeta nunca se acaba de sacar producto, venga producto. A ver, sí que es verdad que el mercado es el que hay y que tenemos que atendernos a lo que hay. Renovarse, morir, ¿no? Dicen. Pero bueno, sí que es verdad que es un poco abusiva. Es un poquito abusiva y la verdad que para intentar llevar más o menos el control a veces es difícil. ¿Y el seguimiento por parte de los gestores comerciales, comúnmente llamados inspectores, cómo es? ¿Es cordial? ¿Ayuda a que tú progreses en tu día a día con nuevos clientes y nuevas expectativas de marketing? ¿Cómo es el trato? A ver, yo tengo una inspectora que la verdad que es bastante humana. Es bastante humana y
bueno, siempre está, por ejemplo, en mi sector, ayudando, echando una mano. Sí que es verdad que apretan porque, bueno, supongo que no es, entre comillas, es su función. Pero, bueno, sé de comentarios y sé de otros sectores que los inspectores van a degüello. Pero bueno, yo no me puedo quejar. Tengo una inspectora que más o menos se porta bien conmigo, un trato amable, un trato cordial, siempre, bueno, te motiva y además, lo más importante, te facilita las herramientas para que tú puedas desarrollar las funciones. Siempre te comenta, oye, mira, pues a este compañero le funciona bien esto, ¿qué tal si lo pruebas? No te digo que lo hagas, sino que si ves que pruébalo, a ver qué tal, a lo mejor le das más salida y demás. Yo, la verdad que de mi sector y mi inspectora, yo digo que chapó por ella, la verdad. Y a nivel psicológico, bueno, tú pareces, bueno, das a entender que eres una persona bastante abierta de mente, que bueno, que también te implicas en tu trabajo de día a día y en el trato con la clientela, pero debe ser un poco psicológicamente estresante, ¿no? ¿O lo notas con los compañeros o...? Sí, es verdad, es bastante estresante. A ver, piensa que nosotros hacemos nuestro trabajo como comerciales, agentes vendedores que somos, pero aparte bueno, hacemos un poco de psicólogos. Con el cliente lo tratas, somos un poquito paño de lágrimas de según qué clientes. Pero bueno, ahí entra la labor de vendedor y más que nada siempre se crea un vínculo con según qué tipo de clientes. Bueno, pues en principio muchas gracias por colaborar con nosotros, Jonathan. Sabes que tienes la puerta abierta aquí en La Voz de Comisiones Obreras, donde se ofrece la libertad para poder expresar las inquietudes de los trabajadores y trabajadoras de la ONCE y bueno, ya sabes, puedes contar con nosotros para lo que estimes oportuno en la Voz de Comisiones Obreras. Muchas gracias, nos hemos enterado que estás un poquillo pachucho y que te mejores muy pronto, Jonathan. Sí, la verdad, muchísimas gracias, un placer, ¿vale? Venga, buenas noches, adiós. Chao. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches. Pues bueno, continuamos con la nota 27 de febrero de 2014, como siempre dirigida al colectivo de vendedores adscritos a la Dirección Territorial de la ONCE de Cataluña, en la cual se nos recalca lo del extraordinario del padre, que es, como sabéis, es el 19 de marzo y que se está haciendo una campaña multimedia del 23 de febrero al 19 de marzo. Se dice, como siempre, que se recomienda y el objetivo es de que se vendan 20 cupones por TPV. Recordar que por mucho que os presionen no es obligatorio, en el sentido de que si esos números los extraéis de TPV ya están pagados y si no los podéis vender, esos números o os los abonan o os los tenéis que quedar, no se pueden devolver por TPV de momento. Dejamos ahí eso en el aire. También recordaros que si queréis contactar con vuestro gestor comercial para que os haga un tríptico, un papel sobre el número de kiosco por si tenéis un tope de números en papel, pues os podéis dirigiros a él. También recordaros que no está incluido en el bono cupón de la semana del 17 al 19 de marzo y que el 19 de marzo habrán dos sorteos del día, que es el del extraordinario del padre y del día ordinario. Recordaros también que las comisiones por venta de este producto serán de la comisión del 10% para las ventas inferiores a 100 cupones, para las ventas iguales a 100 y inferiores a 300 tenemos una comisión del 12%, de menor de 600 números y mayor de 300 tenemos una comisión del 13% y venta igual o superior a 600 tenemos una comisión del 15%. También se recuerda de que el Eurojackpot es uno de los productos estrella que como mínimo tiene un bote de 100 millones de euros y que su precio es de 2 euros. Igualmente que la campaña del Eurojackpot es ¿te atreves a ser millonario?
También, como nuevos hitos, tenemos el nuevo Rasca de Gana con la Roja, que el próximo 6 de marzo se ha hecho un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol y que se inicia la comercialización de un nuevo producto denominado Gana con la Roja, con su precio de 2 euros y un premio mayor de 600.000 euros. Recordar que el Rasca destina un 59,50% de premios y esto va bien porque según el cálculo de comisiones del artículo 46,6 del vigente convenio colectivo, pues a la hora de hacer un cálculo aproximado sobre las comisiones de ventas, recordamos que se calculan con sorteos de rascas y producto que destine más del 60% a premios y menos del 60% a premios. También tenemos novedades en la lotería instantánea, que es que pasa a voluntario el Rasca de Cartas de la Suerte, porque con fecha 5 de marzo pasa de obligatorio a voluntario el Rasca Cartas de la Suerte. Y si vosotros queréis seguir comercializándolo, tenéis que llamar al Arco para que no os descuenten o no lleven a cabo ese abono por parte de la empresa. Y está abierto el plazo hasta el 4 de marzo para poder devolver los libros de las cartas de la suerte que no queráis continuar comercializando como voluntario. Os vamos a remarcar los hitos de cada fecha de este Rasca, que tenemos el fin de retorno de libros es el 4 de marzo, tenemos que pasa del producto obligatorio a voluntario el 5 de marzo, tenemos el periodo de compensación de boletos que, como sabéis, pueden ser los libros que han estado incompletos y completos que podéis devolver y de esa forma pues se os abonará del 6 de marzo al 31 de marzo de 2014 y tenemos la fecha de liquidación de producto que es el 1 de abril, que es cuando os pasan al cobro los libros que no hayáis se os hayan compensado o que no hayáis notificado al Arco la continuación de la comercialización del Cartas de la Suerte. También tenemos el Campeones, que se inicia la solicitud de compensación de los boletos desde el 20 de febrero hasta el 17 de marzo, siendo el 18 de marzo la fecha de paso al cobro de los libros que no hayáis devuelto y de números que no se os hayan compensado. Después tenemos la incorporación de un folleto de juego responsable que ha emitido la ONCE y que comentaremos en un punto posterior después de la pausa. Tenemos también el programa de puntos para la red comercial que se llama Europlan Pot, Suma y Sigue, y que hay que recordar que a través de diferentes mensajes el último día para solicitar el canje de los puntos por regalos es el viernes 28 de febrero. Y esto se tiene que hacer a través del Arco o desde el portal 11. Y también recordamos, por último, la nota de vendedores que estamos leyendo y que nosotros emitimos en Facebook puntualmente el viernes, que estas notas que emite la Dirección Territorial de Cataluña para los agentes vendedores y vendedoras que tengan acceso a Portal 11 podrán verlo a través de la opción Mi Centro, DT de Cataluña, información del área de juego y notas a vendedores. Pues bueno, después de la lectura a grosso modo de la nota de vendedores 27 del 2 del 2014, hacemos una breve pausa y volvemos con nuestro siguiente bloque de La Voz de Comisiones Obreras. Recordamos los datos de contacto porque es importante que os pongáis en contacto con nosotros para que nos deis vuestra inquietud, que los que queráis participar en nuestro programa como Jonathan Navarro, que ha querido estar con nosotros aquí hoy y darnos su inquietud. Tenemos el Facebook con www.facebook.com/CCO11 en letras Cataluña NYA. Después tenemos el contacto del Twitter con www.twitter.com/CCO11 en letras Cat y nuestra dirección de correo electrónico CCO11 en letras Cataluña NYA@gmail.com. Y también os podéis dirigiros a cualquier sección sindical de comisiones obreras de vuestro centro de trabajo.
ya volvemos a nuestra segunda parte de La Voz de Comisiones Obreras. Vamos a comentar, y por eso lo hemos puesto en un punto aparte, hemos puesto el tríptico de juego responsable que se entregó en el tope de números del 27 de febrero, que es la nota que hemos comentado en nuestro primer bloque del programa. Este folleto presenta pautas y consejos para disfrutar y jugar responsablemente y servirá para concienciar a la sociedad y a nuestros clientes, contribuyendo con ello a sensibilizar sobre el posible impacto negativo de los juegos de azar si se producen conductas desordenadas. Vamos a ver, ¿qué os parece? Esto es como un poco como abstracto, global, no sé, ¿qué os parece que se emita un tríptico que luego comentamos las preguntas para autoevaluarse de si una persona puede incidir en su ludopatía o simplemente juega por diversión? ¿Qué opináis de esta iniciativa que está llevando a cabo la empresa? Roberto, José Antonio. En este caso, cabe entender que la ONCE tiene una faceta como entidad que promueve el juego responsable. Aunque la verdad es que con el tema de la lotería instantánea, con los rascas que denominamos comúnmente, pues realmente sí que se llega a fomentar, en cierto modo se puede llegar a fomentar actitudes ludopáticas, o se pueden acentuar, digamos, las posibilidades de que pues en determinados casos personas con tendencia a la ludopatía o con problemas de otro tipo. La ludopatía no deja de ser un reflejo de otro tipo de problemas psicológicos o psicosociales, pues acaben cayendo precisamente en aquello que se pretende evitar, ¿no? Entonces, yo creo que tiene bastante de parcela obligatoria en cuanto a la información que hay que ofrecer al público. Como decías tú, resulta bastante abstracto, no concreta demasiado, y también un poquito, pues, ¿por qué no decirlo? Porque ha habido ya desde hace tiempo la postura encontrada con asociaciones en defensa de las personas, o mejor dicho, para recuperar a personas con ludopatía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí está claro cuál es el objetivo de este tipo de dípticos, y luego ya, si queréis, entramos un poquito a valorar, como bien dices, las preguntas, el cuestionario, para detectar si es que juegas por placer o juegas ya por una cuestión más compulsiva. Pero yo mi pregunta es la siguiente. El vendedor bastante faena tiene con el vender y ofrecer sus productos a la clientela, que la ONCE nos tenga que encomendar el trabajo de ofrecer ese cuestionario a nuestro cliente para que él se dé cuenta si es ludópata o no es ludópata. ¿Tú crees que eso a un cliente le va a importar? Yo es que a lo mejor puedo pensar que es incluso como hasta una ofensa, ¿no? Tú me das el tríptico porque tú piensas que yo soy un ludópata. Pues puede decir, pues ahora me cojo y me voy a otro punto de venta donde no me vengan a tocar. Realmente es paradójico, ¿no? Es paradójico, sí. Es una situación... Vamos, si os parece, a analizar las preguntas. Sí que es verdad que se centra en tres pilares fundamentales, que es la responsabilidad, el equilibrio y el control, pero es muy curioso porque cuando le ofreces este tríptico al cliente, la primera pregunta que te hace es: ¿crees que tienes problemas con el juego? Compruébalo. Y hay 4 preguntas, ¿no? Luego comprobaremos las respuestas. Un momento, dime. Perdona que te interrumpa. Yo es que voy más allá. Yo primero, el cliente viene, me compra el cupón, ¿vale? Como seguramente a lo mejor me compra un euro con 50 del cupón, pues si le sobran 50 centimillos, yo primero le intento meter el rasca, ¿vale? Nada, con los 50 centimillos, ¿vale? Porque eso ya te lo inculca, ¿no? La propia empresa, que lo intentemos aprovechar.
ese remanente del dinero del cambio, ¿vale? Para sacar un producto más. Le cogemos, le endiñamos un rasca y cuando ha comprado el rasca, si le han tocado 2 euros y él sigue rascando y sigue jugando porque se va sosteniendo con lo que va sacando, está ahí el hombre o la mujer ahí rascando en el mostrador un ratillo, entonces luego cogemos y vamos y le damos el críptico. Pero también la empresa hacía tácticas comerciales como que ofrece el pack de fin de semana, ¿no? Que por 5 euros puedes llevarte, no sé, son campañas de estas que es lo que tú decías, que se inculca a la gente vendedora o vendedora y que luego, claro, haces una campaña de juego responsable, pero es que llega un momento en que yo, por ejemplo, a mí me dan este tríptico para analizar si yo tengo conducta ludópata. Y es que lo que estoy haciendo es que llegará un momento en que esa persona está con los brazos cruzados porque nadie le viene a comprar porque supuestamente se le está dando, como diciendo, a ver, una persona que es ludópata y que yo supongo que tiene una patología que yo creo que es más una cuestión mental, ¿vale? Nunca te admitirá que es una persona ludópata. Y todos, a ver, una persona que está estresada o ansiedad no te admitirá que tiene ese problema mental, sino que se da cuenta el entorno. Que se puede sentir como ofendido. Lo que nosotros no podemos es estar ofreciendo un producto y a la vez estar en cierta manera, porque es un ataque, ¿vale? Yo soy cliente y a mí me gusta jugar a los rascas y a comprar mucha lotería porque soy aficionado o que sea ludópata, y que a mí me venga al chico, el vendedor de la esquina donde yo suelo comprar habitualmente mi producto, y que venga y que me diga, toma, rellena este cuestionario para saber si eres ludópata o no. Pues para mí es un ataque contra el cliente. Entonces, o somos psicólogos o somos vendedores, ¿me entiendes? No creo que a nosotros nos corresponda la tarea, al vendedor le corresponda la tarea ni encomendarle la tarea de averiguar si ese cliente es ludópata o no es ludópata, o hacer de psicólogo y decir, oye, mira, no juegues más, ¿vale? Porque te estás dejando aquí un dineral y tú eres ludópata. ¿Qué ocurre cuando un cliente adquiere, bueno, se le facilita este cuestionario y contesta las preguntas y realmente aparece una tendencia a la ludopatía? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué es lo que el vendedor o vendedora, el trabajador o trabajadora tiene que hacer? Como decía José Antonio, nosotros somos vendedores, no somos psicólogos. Por lo tanto, es decir, ahí hay un factor, digamos, añadido, porque tú estás, como bien comentaba, tú estás dirigiéndote a un cliente que muy probablemente en muchos casos son clientes habituales y a los que tú tienes por costumbre saludar por la mañana o en el café o a mediodía tomando una caña, ¿no? Entonces, lógicamente, creo que esto debería de canalizarlo. Yo entiendo que la ONCE tiene unas obligaciones como empresa que fomenta o como entidad que fomenta el juego responsable, pero quizá la canalización de este tipo de iniciativas no sea la más adecuada, precisamente el acceso al público directo a través de los vendedores y vendedoras de cupón. Se me ocurre que tal vez se podría plantear esta iniciativa en los estancos, en las gasolineras, y a ver si a los estanqueros y a los digamos vendedores u operarios de gasolineras se les da mejor ejercer de psicólogos que a nosotros, ¿no? Es una alternativa. No, y que yo pienso que hay otras alternativas, ¿no? Lo mismo que si hay carteles publicitarios que ocupan todo el frontal y todos los laterales de los kioscos, pues un cartel grande que explique un poquito el juego responsable, no sé, o ese mismo tríptico, pero sin llegar a hacer una encuesta, ¿me entiendes? Pero es muy curioso porque, claro, nosotros repartimos un tríptico y la misma persona que supuestamente tiene que admitir su conducta irresponsable, llamémoslo así, ¿vale? Porque yo creo que hay diferentes niveles de juego y de jugar a todo este tipo de cosas, pero es muy curioso porque yo voy a analizar mi problema, es decir, yo soy una persona que voy a un agente vendedor o vendedora y las preguntas son 4 simplemente, pero luego lo importante son las respuestas, porque
yo lo primero que pensaré es de tomármelo a risa, ¿vale? Porque la primera pregunta dice, ¿has tenido sensación de que tendrías que reducir tu conducta del juego? Después, pues las preguntas son sí, las respuestas son sí y no. Después, ¿niegas o escondes tu verdadera conducta de juego delante de posibles críticas de otros sobre tus supuestos excesos? Dice, tercera, ¿has tenido problemas psicológicos, familiares, económicos o laborales a causa del juego? Y la última pregunta es, ¿te sientes normalmente impulsado inevitablemente a jugar todo y tus problemas? Y la respuesta, imaginaros, yo me voy a autocorregir, ¿vale? Digo, no, yo esto no, ¿vale? Dice, si en tus respuestas hay un sí, entonces, según tus respuestas, parece que no tienes problemas graves con el juego. Dice, si a tus respuestas hay dos sís, según la respuesta, parece que es probable que tengas problemas con el juego. Para asegurarte, ponte en contacto con alguna asociación. Y por último, si tienes más de dos sís, vigila. Según las respuestas, parece que tienes problemas con el juego y ponte en contacto con la Federación Española de Jugadores de Azar y Rehabilitados. O sea, esta encuesta es un poco absurda en el sentido de que yo no voy a admitir que tengo problemas con el juego. Normalmente cuando una persona, creo yo, bajo mi punto de vista, cuando una persona tiene problemas con el juego, es porque el entorno le incita a decir, oye, que estás teniendo una conducta problemática en este sentido, ¿no? Y entonces es cuando psicológicamente, pues es asistido por un profesional y dice, no, la conducta que tú estás llevando a cabo es problemática. ¿Por qué? Pues porque ha afectado a la economía familiar, porque te está afectando a ti psicológicamente. Pero es que una persona no se puede autoevaluar de esto. Puede hacerlo como un juego y decir, ostras, ¿y si yo por de casualidad que he puesto a todo que sí, qué pasa? A mí como anécdota curiosa, ¿vale? Y que me resulta más que graciosa, es sobre todo la primera pregunta. Repítela, Raúl. ¿Considera cómo es? Dice, ¿has tenido la sensación de que tendrías que reducir tu conducta de juego? Sí, lo que tenemos que hacer es ir fomentando que reduzcan ¿cómo se dice? La de esto de juego, ¿vale? Que nos dejen de ir comprando por tal de salvar a que la gente no se vuelva ludópata y juego responsable. Y nada, y luego una vez que las ventas nos vayan mermando, pues nada, que nos vengan los inspectores y vengan los directores de agencia y que nos vengan haciendo expedientes disciplinarios por baja rentabilidad. Y que saquen muchos números de TPV para exponer, para que lo paguen los agentes vendedores y vendedoras, ¿no? No sé, son cosas que, a ver, con mis aportaciones o mis explicaciones no es que esté diciendo que yo quiera fomentar aquí a la ludopatía, no, ¿vale? Ni muchísimo menos, ni todo lo que se puede evitar que haya gente con, como tú dices, con trastornos psicológicos, con ludopatías, con cualquier tipo de patología, ¿vale? Pues, pero que es que no nos corresponde a nosotros, que nosotros estamos en la calle para vender nuestro producto y punto, y ya está. Que hay que fomentar porque el gobierno, porque a quien le corresponda, obligue a la ONCE a que tiene que fomentar el juego responsable, me parece muy bien, pero no a modo de encuesta. Por eso José Antonio planteaba yo la posibilidad de que quizás no es el mejor de los formatos, no es la red de ventas, la red comercial tradicional de vendedores y vendedoras los que tienen que llevar adelante este tipo de iniciativas. A mí, sin conocer y sin profundizar simplemente alguna de las preguntas, me parece que pueden suponer incluso un ataque a la intimidad de las personas. Porque Sí, se está preguntando, a pesar de que esto sea una autoevaluación, que sí, que todo lo que queramos, pero al final no deja de ser en cierto modo, una transgresión de la intimidad cuando te preguntas si realmente has tenido problemas o tienes problemas en tu entorno familiar, en tu entorno laboral, en tu entorno social por temas de juego, ¿no? Entonces, quiero decir que ni siquiera entiendo yo, se ha tenido
suficiente cuidado, ¿no? con este tipo de detalles. Y por lo tanto, yo creo que lo que procedería sería que esa campaña, esos dípticos, la empresa los retire de los puntos de venta del personal y que los destine pues al CFC, o que haga una campaña, digamos, publicitaria o de promulgación o de divulgación de este juego responsable, pues a través de los medios de que dispone, que no son pocos, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que se está persiguiendo, puede que el objetivo sea positivo, pero desde luego, a mi juicio, la forma de encauzarlo no es la adecuada y puede repercutir muy negativamente en el personal vendedor y en las ventas del personal vendedor, ¿no? Bueno, como prueba un botón, si miramos el eslogan del Eurojackpot, es ¿te atreves a ser millonario? Se buscan personas que puedan controlar tantos millones de euros. O sea, contrasta el tríptico con que nosotros, la prioridad y lo que hace la empresa es que se vendan muchos Eurojackpots con el logotipo de te atreves a ser millonario, como diciendo, tío, compra jackpots, pero bueno, no te pases. Vale, ¿cuál es el límite? ¿Vender 2 jackpots? ¿Comprar 2 rascas de 50? Todo es muy relativo. Es que ¿dónde está, como tú dices bien, Raúl, dónde está la vara de medir? ¿Dónde está el listón? ¿Vale? ¿De qué tienes que jugar? ¿De qué no se tiene que jugar? Claro, porque para mí el listón puede ser uno, ¿vale? Y para ti el listón puede ser otro. ¿Dónde hay un manual donde te diga, pues esto está bien, está dentro del límite, y esto excede del límite? Yo creo que el límite en este caso es cualquier conducta que repercuta o afecte directamente la economía familiar, en tanto en cuanto todo el mundo sabe los recursos con los que cuenta, que son limitados, y más o menos todos somos conscientes, ¿no?, de lo que puede suponer un gasto excesivo en un momento determinado por la adquisición. Sí, Roberto, pero nosotros como vendedor no lo sabemos. No, está claro que no. Está claro que no. Ni tenemos que saber la vida del cliente. Y es, a mi juicio, el cometido que nosotros tenemos encomendado como trabajadores personal vendedor. Eso desde luego. Ahora se me viene a la mente, no sé si recordabais o recordáis cuando se empezaba a solicitar la comercialización de lo que es la lotería instantánea, porque solo existían los cupones, hubo una gran manifestación por parte de lo que son los sindicatos, incluso promovida por la ONCE, porque los juegos de lotería activa decían ellos que incitaban a la ludopatía. Yo supongo que ellos habrán hecho el estudio, pero es muy curioso porque le concedieron la venta de lotería instantánea a la ONCE y ya somos muy responsables y oye, qué bien que nos va, y oye, a comercializarlo. También es un poco una actitud un poco contraproducente, ¿no? Que esta empresa años atrás se haya manifestado fletando autobuses y ala, qué buenos que somos y tal y que cual, y que nos va a hacer mucho daño la lotería instantánea y por eso nos vamos a manifestar, que luego se concede la venta de lotería instantánea y oye, no pasa nada. Y ahora hacemos trípticos de juego responsable, pero oye, vamos a hacer el tríptico, no vaya a ser que nosotros a la hora de conseguir un certificado de juego responsable, pues no vamos a incitar a que la gente no nos compre, porque claro, nosotros somos un operador de juego y nuestra fuente principal de ingreso es la venta del cupón y los productos de la ONCE. ¿No os parece? ¿O vivisteis esa situación? ¿Qué podéis contar de ello? Yo sí recuerdo aquellas movilizaciones que además fueron, digamos, bastante promovidas, y recuerdo muy particularmente el discurso de algún responsable institucional a nivel de algún territorio en una Santa Lucía, donde se venía a criticar precisamente esto, de que el gobierno parecía en aquel momento que estaba dispuesto a conceder la explotación de loterías de lotería instantánea a algún que otro operador,
y que eso pues era malísimo para la ONCE, eso era muy perjudicial, pero no porque fuese malo per se en cuanto al daño o el perjuicio que nos podía ocasionar, digamos, de competencia, sino que se argumentaba precisamente el perjuicio, el daño que ocasiona la lotería instantánea, o que podía ocasionar la lotería instantánea en aquel momento, hacia el público comprador y el fomento de la ludopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que sí parece que es una actitud ciertamente contraria a lo que se plantea en este momento. Y bueno, pues habrá quien, analizando una y otra situación, pueda llegar a la conclusión de que cada uno cuenta en cada momento de la feria según le va. Sí. Yo lo que te iba a decir, yo considero y estoy plenamente convencido que como en aquella época no tendrían la concesión de la lotería instantánea, pues claro, lo mejor que se podía hacer era criticar y a ver si llorando y pataleando conseguíamos que nos dieran la potestad y la concesión de poderla vender. ¿Vale? Una vez que se nos concede, pues entonces ya la cosa cambia, ¿no? Como dice el refrán, de lo mío quiero maldecir, pero no quiero mal oír. ¿Me entiendes? Pues eso es exactamente lo mismo. Eso es como la adquisición de loterías y apuestas del Estado, de la comercialización del Euromillones, ¿no? Que la ONCE quería reclamar, ¿no? Que ay tal, ayudas, hoy pobrecitos, que nos van a hacer daño, que vamos a hacer con tanta plantilla de discapacitados, los servicios sociales, y bueno, le conceden en exclusiva como operador en España pues poder entrar en el negocio del Eurojackpot, y bueno, y ahí está, ¿no? O sea, que estamos siempre a la par, es decir, la lotería instantánea, lloramos, no, porque no sé cuánto, venga, pum, la saca la lotería y apuestas del Estado, y también las loterías de las comunidades autónomas, venga, va, nos la conceden, vale, venga, sacamos 7 formas o 10 o las que sean de múltiples combinaciones de rascas, ¿vale? Bueno, ya nos quedamos una temporada sin hablar. Sale lo del Euromillones, venga, vamos a llorar, porque no sé qué vamos a hacer, el Estado ya no le da subvenciones, le perdona las cuotas de la seguridad social a los trabajadores, para los trabajadores discapacitados de la empresa, y le proporciona la venta del Eurojackpot, con lo cual ya se calman las aguas hasta que cuando se presupuesten los presupuestos de los años siguientes y no se llegue a ingresos por una incompetencia y una ineptitud por parte de la dirección de marketing y de promoción de los productos de la ONCE. Estamos siempre lloviendo sobre mojado, y es una táctica que yo creo que no es buena, sino que lo que tiene que hacer la ONCE como entidad a la cual se le proporciona una autonomía de gestión desde sus inicios en el año 1938, que es autónoma para su gestión. Lo que pasa que hay alguien, yo no sé qué pasa, o es que el bolsillo tiene una bolsa que tiene un agujero, que se le va por ahí los dineros y las cuentas nunca cuadran aposta, o nunca cuadran porque no interesa, pero la contabilidad es la que hay. ¿Nos parece? Pues, ¿qué quieres que te digamos a eso? Yo sí que quiero dejar caer, y lo dejo caer así, como el que no quiere la cosa. ¿Qué tendrá o qué poder tendrá la dirección de la empresa? Porque voy a ser duro, ¿no? Luego a lo mejor quien me escuche me dirá que atento contra mi propia empresa, la que me da de comer. Pero sí que os digo que no es que atente, sino es que a lo mejor es que la quiero tanto o más que muchos de lo que presumen de ella, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción, tío, se mete con los reyes, ¿vale? Se mete con el Undalgarín, con la infanta Cristina, investiga. ¿Por qué aquí no meten mano? Porque yo creo que aquí si entra la Fiscalía Corrupción, veríamos a ver qué es lo que hay con los presupuestos, de qué manera se gestionan, porque claro, aquí cuando vienen y se hacen auditorías, todos están preocupados, hostia, ha empezado el año, hay que hacer auditoría, pero que yo sepa, las auditorías en las empresas, ¿vale? Vienen empresas de fuera a gestionar esa auditoría, ¿vale? Para tener un control.
Pero claro, aquí, ¿qué auditorías tenemos si se las hacen ellos mismos? No, sí hay auditorías externas, tengo que decirlo. Yo no, Lo que pasa no es que tengo no se hacen, digamos, no se publicita esa auditoría externa, pero sí que periódicamente me consta que se llevan a cabo. Otra bueno, cosa es que, si no se publicita, digamos, ¿por qué no se publicita? a esa pregunta no te sé responder. Ah, Decía que otra cuestión distinta es cuáles sean los resultados de la auditoría y si todos sabemos que en materia de cuentas lo complicado es dar una visión, digamos, realista y que es una materia pues, que se presta mucho a interpretaciones, bueno, pues a quitar de unos sitios para poner en otros, de unas partidas para colocar en otras, y que eso al final acaba siendo, en algunos casos, puede llegar a un maquillaje financiero de dimensiones importantes. No digo que en la ONCE se produzca, simplemente que es una cuestión que está ahí y que obviamente, pues, como bien decís, a lo mejor algún día a alguien se le ocurre pues llevar a cabo una investigación en profundidad y a lo mejor nos encontramos con alguna sorpresa o a lo Roberto, mejor si no. esto, Roberto, esto es muy sencillo. Tú cuando eres, te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú eres socio, ¿vale? Del equipo de fútbol de aquí del barrio, donde llevas a tu hijo a jugar a fútbol y tú pagas tu cuota, ¿vale? Yo qué sé, cualquier sitio donde tú puedas ser socio. Uno como derecho, como socio, ¿vale? Tiene derecho a saber el estado de las cuentas, en qué se Mm. invierte, en qué se gasta, de qué manera se gasta el dinero. ¿No consideráis vosotros que nosotros, ¿vale? Como afiliados que somos a la 11, ¿vale? Yo hablo por mí, yo llevo afiliado desde el año 84, ¿vale? ¿Por qué no puedo tener derecho en saber, ¿vale? En qué está gastando el dinero la 11, de qué manera lo gasta y de qué manera se gestiona? Pero vamos más aún Porque más lejos, José nosotros Antonio. no tenemos acceso a eso, ¿eh? Pero vamos más Cuidado. lejos. Esto es una Que asociación. hablamos de transparencia, ¿eh? De que esto A es una ver, empresa transparente. hay que distinguir, José, yo creo que hay que distinguir dos cuestiones. Una son las cuentas, digamos, públicas que se consolidan en el mes de junio y que se depositan en el registro mercantil correspondiente. A esas cuentas tiene acceso cualquiera, ¿eh? Nosotros las hemos tenido, las tenemos porque se las solicitamos a la empresa periódicamente. A veces cuesta más que nos las entreguen. Algunas veces hemos tenido nosotros que poner bueno, pues lo que te piden en la tasa que te piden en el correspondiente registro mercantil para hacerte con las cuentas, pero obviamente es una documentación que es pública y bueno, tiene acceso cualquiera que tenga interés. Cosa distinta es que nosotros entendamos que como afiliados o afiliadas a la entidad tendríamos que tener derecho a conocer no ya las cuentas consolidadas en lo que se ha gastado, sino en los propios presupuestos y en lo que se piensan gastar, porque realmente aquí estamos hablando de que sobre las cuentas cerradas ya del ejercicio del año anterior o el anterior, sí que es relativamente sencillo tener acceso. Ahora, a lo que es prácticamente imposible acceder es a las cuentas, bueno, a los presupuestos que se manejan por parte de la dirección de la ONCE en los distintos centros y, bueno, a nivel centralizado, lógicamente en dirección general. Ese es un elemento que aporta o que no aporta transparencia y que, bueno, pues quizás debería de plantear la dirección o la institución que, bueno, estamos en el siglo XXI y que realmente hay que poner las cuentas encima de la mesa y hay que saber en qué nos estamos gastando el dinero. No hace falta ser muy inteligente. El convenio colectivo recoge los salarios y los complementos que perciben todos los trabajadores y trabajadoras de la ONCE según el nivel retributivo, ¿verdad?, que ocupen y la escala salarial.
En el caso de los directivos eso es casi imposible de saber. Bueno, Es prácticamente imposible porque la única referencia que tenemos es realmente lo que aparecen en esos presupuestos consolidados, donde se manejan unas cifras y exclusivamente para el grupo de consejeros generales, ¿no? Entonces, no tenemos ni idea de cuánto está cobrando el director general, no sabemos cuánto están cobrando los directores generales adjuntos. Quiero decirte que es un tema que es, yo creo que harían bien, y nosotros nuestra obligación es reclamarlo y lo hacemos periódicamente, que pongan encima de la mesa qué están cobrando, cuáles son sus emolumentos, porque también así podremos comparar y podremos ver si realmente están en el nivel que entendemos que corresponde a su responsabilidad, o están por encima o están por debajo, o si hay una diferencia en el salario que se percibe muy superior en el multiplicador en relación a los salarios más bajos que tenemos en la empresa. Son datos que son interesantes y son importantes conocer. E insisto, la ONCE haría bien en hacer un ejercicio de transparencia y ponerlos encima de la mesa, que no pasa nada. Y si luego exige o nos plantea a los sindicatos que hay que ajustarse el cinturón porque las cosas vienen mal dadas, será mucho más sencillo explicarles a los trabajadores y trabajadoras de la entidad que nos tenemos que ajustar el cinturón porque se lo ajustan también los directivos, ¿no? Y que realmente veamos en la práctica que hay una corresponsabilidad también en cuanto a a una reducción real de los salarios, que a nosotros se nos rebajan con el no incremento porque no se han dado las circunstancias pactadas en convenio para alcanzar los incrementos salariales pactados. Y por tanto, si a nosotros no nos suben el salario, por ejemplo, sería muy recomendable que a los directivos tampoco. Creo que sería de justicia. Yo creo que lo ideal sería, ya que la ONCE y Cruz Roja son dos organizaciones que están en un consejo de protectorado, que significa que el gobierno vela por su supervivencia, etcétera. Yo creo que sería interesante hacer un ejercicio de transparencia y publicar todas las cuentas de la ONCE y por ende de la Cruz Roja, para que de esa forma todo el mundo vea en qué se está gastando el dinero y a qué se está destinando, y las remuneraciones de las diferentes escalas salariales que hay dentro, sobre todo de la que a nosotros nos interesa, que en este caso es la ONCE. Pero bueno, hemos empezado con el tríptico, hemos acabado como siempre. Ya sabéis, la voz de Comisiones Obreras tiene unos bloques y unos puntos, pero como aquí hay libertad de expresión, pues lo hacemos un poco más ameno y un poco más de coloquio, y entonces lo que hacemos será pasar al siguiente punto, que también es interesante, y es una nota que ha sacado hoy, día 4 de marzo, Comisiones Obreras, sobre el cierre de 3 agencias, que ya van 3. No olvidemos que estaban las 2 de Asturias y ahora se añade también la de Denia. Pero no solo se añade eso, sino que se añaden más cosas. Roberto, cuéntanos de qué va la nota informativa 4/2014. Bueno, la nota que hemos distribuido habla en primer lugar de los cierres de centros, los cierres de las agencias de Asturias, de Sama y de Mieres, y también de la agencia de la Dirección de Zona de Alicante de Denia. Estos cierres, se corresponden con la línea, como decimos en la nota, con la hoja de ruta recortista, no reformista como el PP, sino recortista, porque lo único que estamos haciendo es recortar y recortar y recortar y recortar, porque realmente no sabemos dónde estamos y no sabemos cuál es la situación económica real que tenemos en este momento. Volvemos al debate anterior y no se nos explica, además. Se nos dice que hay que cerrar centros, que hay que despedir gente y que en todo caso hay una sobredimensión en centros de la ONCE. Yo
considero, pero además lo considera Comisiones Obreras porque lo hemos puesto negro sobre blanco en más de una ocasión, consideramos que esto no es así, que los centros tienen una utilidad mucho más allá de la utilidad económica o de la rentabilidad económica que se le pretende otorgar, y que tienen una utilidad también social, por qué no decirlo. Los centros sirven además de como referencia para el personal vendedor, donde pueden recoger y entregar producto, pueden hacer gestiones de todo tipo de carácter administrativo. Pues obviamente este tipo de actividades se complementan también con actividades de otro tipo, como decía, de carácter social, que es la función principal de la ONCE. No nos olvidemos que nosotros somos una entidad de carácter social puramente, y que la venta de cupón pues es un elemento fundamental para la obtención de los dividendos que nos permiten subsistir, pero que está claro, más que dividendos, de los ingresos, porque aquí no invertimos, o por lo menos nosotros como trabajadores no invertimos en bolsa, aunque algunos sí que lo hagan, ¿no? Entonces, lógicamente, la labor social que tiene que desarrollar la ONCE también la desarrolla a través de estos centros, a través de estas agencias, y el cierre de la agencia conlleva no solo un perjuicio para el personal vendedor, para el personal administrativo, que en el caso de Mieres y de Sama están pues ahora mismo con el despido sobre sus cabezas, con la amenaza del despido sobre sus cabezas, y lógicamente también supone una pérdida de presencia en el ámbito social, en el ámbito vecinal de las localidades en las que están radicados estos centros de la ONCE. Pero es muy curioso, Roberto, que casualmente, ¿no?, en Asturias, Langreo y Mieres, que son dos agencias de Asturias, es donde se le haya dado el premio Príncipe de Asturias a la Concordia a la ONCE en este año. O sea, sí, hace apenas 4 meses se le concedió el premio Príncipe de Asturias, y la verdad es que cerrar 2 agencias en Asturias pocos meses después de haber obtenido el premio no parece lo más, si queremos, lo más oportuno. Ya no es una cuestión de si se debe o no se debe. Ya cualquier analista podría valorar primero la oportunidad del momento en el que se producen estos cierres, quiero decir, porque ahí si tenemos que cerrar, puñeta, tenemos muchísimas agencias. Desde luego, desde Comisiones no vamos a avalar el cierre de ninguna de ellas, a pesar de que nosotros llevamos muchísimo tiempo pidiendo que se nos ponga encima de la mesa el mapa el mapa de centros y cuál es la intención de la ONCE al respecto de su mantenimiento o su cierre. Se nos dice sistemáticamente que esto no está, digamos, planificado y que van un poco a salto de mata. Sí que puede haber en algún caso, se puede dar esta circunstancia, que se actúa, digamos, movidos por un impulso, como puede parecer o pudiera parecer el cierre de la agencia de Denia en Alicante, que casualmente coincide con un laudo que obliga a repetir un proceso electoral, y pocos días después de salir el laudo con la obligación de repetir el proceso electoral, la dirección de la ONCE en Alicante, el Consejo Territorial de la ONCE en País Valenciano, claro, avalado por la dirección de la ONCE, decide el cierre de la agencia de Denia. Cuando menos resulta sospechoso. Y no lo digo porque el laudo lo hubiese puesto Comisiones, que no lo hizo, sino porque realmente es un síntoma. Es un síntoma de que quiero creer que alguien se ha equivocado. No quiero pensar que alguien ha hecho esto de forma intencionada para evitar que la libertad sindical prevalezca y que se repitan unos procesos electorales que, según el propio laudo, estaban viciados de principio.
Yo, al hilo de la conversación que estábamos manteniendo, referente al tema de cierre de agencias, yo sí que quiero hacer una denuncia pública. A los señores de la dirección de la Delegación Territorial de Cataluña, me entristece enormemente y me parece lamentable que se nos comunique en el cierre de a las agencias, como se nos comunicó en su día, de Tortosa, Sant Boi y Cornellá, ¿vale? Y diciendo en voz alta y como con orgullo, ¿vale?, que los vendedores no iban a tener ninguna repercusión y que no les iba a afectar a su vida laboral, ¿vale? El hacer gestiones en sus agencias. Me entristece, vuelvo a repetir, enormemente tener que visitar los territorios como estoy visitando, ¿vale? Y puedo hablar en concreto de uno porque es el que he hecho recientemente, que lo hice ayer, Sant Boi. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos meses llevamos sin inspector ahí? ¿Qué está pasando con esos vendedores? Que tienen que solicitan su sobrante, ¿vale? Y se tienen que desplazar a las agencias, a la agencia del Prat, perder tiempo de su jornada de trabajo. Vuelvo a repetir, ¿qué está pasando, señores directivos? Que presumís de que lo hacéis todo tan bien en la en la Delegación Territorial de Cataluña. Se llevan 2 o 3 meses sin inspector. Yo creo que ya deberían de solucionarlo, Se debería de solucionar. Porque de todo lo que se habla no cumplís nada, pero absolutamente nada. Y da vergüenza, Porque se trata, ya que estáis apretando tantísimo al vendedor como estáis apretando para que vende, para que saque producto, y los estáis machacando, vuestro trabajo es bien sencillo, simplemente limitaros a facilitar la vida en el trabajo al vendedor. Y no lo estáis haciendo. Y me parece lamentable, y podéis seguir. Sí, porque el nexo en este sentido entre el trabajador, agente vendedor y vendedora, y la agencia más próxima es el gestor comercial. Porque, a ver, se le llama inspector porque antes eran inspectores, pero gestor comercial también es el que gestiona la acción comercial. Y en ese sentido, cuando hay un agente vendedor o vendedora que tiene que desasignarse libros o tiene que desasignarse material o incluso solicita material de sobrante a la agencia más próxima, quien tiene que proporcionárselo es el gestor comercial mediante una serie de documentación de intercambio, efectivamente. Bueno, no va a coger esa persona, le va a entregar un libro para que se lo desasignen, por ejemplo, pues el del Campeones, se lo va a llevar el gestor comercial y si te he visto no me acuerdo, no, tiene que haber una documentación de yo entrego a fulanito tal libro con tal número y de esa forma pues gestionarlo sin necesidad del trastorno que conlleva lo que tú estás contando, José Antonio, el hecho de que esa persona pierda ese día de trabajo con todo lo que eso conlleva a nivel de bolsillo. No olvidemos que el sueldo de un agente vendedor o vendedora está entre los 999 euros con 60, el que trabaja 8 horas y luego la mitad y que es tiene junior y todo eso. Senior. Efectivamente, porque hay diferentes escalas salariales. Lo que pasa que yo creo que hay un trasfondo y es en el sentido de que el gestor comercial, en vez de hacer de gestor comercial, es más de policía de la empresa que no de otra cosa. Y yo creo que es vergonzoso, como tú bien denuncias, el hecho de que tenga que hacerse esta situación a nivel de la agencia de Sant Boi, que yo creo que no es una cosa aislada, sino que yo creo que en todo el territorio donde se están cerrando agencias, por ejemplo en Tortosa, donde la agencia más próxima es la Dirección de Apoyo de Tarragona, pues solo hay, no sé si son 4 o 5 trenes al día, que el traslado son 2 horas de camino. Pues imaginaros 2 horas de camino de Tortosa a venir aquí. Ese es el que trabaje en Tortosa ciudad o que haya combinación de tren, pero es perder todo un día. Se dijo cuando se nos informó, incluso ahora que mencionas la agencia de Tortosa, ¿vale?, que incluso que si el vendedor demandaba sobrante para que no se tuviera que desplazar, como que si lo tenían que enviar por paquetería, por mensajería. ¿Alguien tiene conocimiento de que algún vendedor le haya llegado por Cronospress o por Segur o por UPS, cupón? No.
Hombre, es que basta ya de tomarnos el pelo, por favor. Si las cosas son como son, punto, nos gusten, no nos gustan, pero no mientan. ¿Todo para qué? ¿Para legitimaros? Si ya os legitimáis con toda la publicidad, con todo lo que hacéis, con todos los discursos que estáis dando, ¿vale? Que al resto de la sociedad los engañaréis porque no conocen el interno nuestro. Pero a los de aquí no, basta ya, no queremos que se nos engañe, ¿vale? Vuelvo a repetir, en Tortosa no hay conocimiento de que un vendedor haya demandado sobrante y que por mensajería se le haya facilitado. No, ha tenido que coger, como bien dice Raúl, esperar sus 4 o 5 trenes que pasan al día para irse a su agencia de la delegación de Tarragona a coger su sobrante. Y estamos hablando que son 80 kilómetros para ir y 80 para volver. Que ahí se pierden tranquilamente casi 4 horas de una jornada laboral. También la nota, a coalición con esto, claro, es una nota que es de una página, pero lleva mucha información, porque también lo que denuncia es la descentralización o la centralización del preparado del cupón en la imprenta de la ONCE en Madrid y lo que puede suponer una parte de las trabajadores y trabajadoras que ejercen sus funciones en los almacenes de preparado del cupón de las delegaciones territoriales de zona y de apoyo vean recortadas o modificadas sus funciones. Claro, aquí estamos ante una situación de que si todo se centraliza a través de la imprenta de la ONCE, todo ese personal auxiliar, incluso ordenanzas que se dedican a la preparación de lo que son el material de venta, o una de dos, o los envían a la imprenta de Madrid, o por ende lo que hacen es, pues como está pasando con el servicio médico, es un poco fuerte en el sentido de que es importante esta frase incorporada en la nota es muy importante. ¿Por qué? Pues porque supuestamente en Tarragona se está colaborando con la dirección territorial para poder preparar lo que es el cupón y a partir de aquí es cuando se distribuyen los topes todos los jueves que los van a recoger los agentes vendedores y vendedoras. Si todo esto se centraliza a través de la imprenta, todo este personal no tiene razón de ser, ¿no? Es que Como decimos en la nota, la verdad es que llama la atención, ¿no? Esta situación y la posibilidad, porque tampoco hay nada concreto. Bueno, sí hay cosas concretas, pero que oficialmente nos haya trasladado, por lo menos ni al Comité Intercentros, hasta donde yo sé, ni a, desde luego, la representación de comisiones obreras a nivel estatal no se nos ha informado de esta cuestión y realmente nosotros sí que demandamos y entendemos que tenemos derecho a conocer este tipo de planteamientos organizativos de la empresa porque al final todo esto puede afectar de forma muy relevante, de forma importante en el empleo y en la estabilidad del empleo y en las funciones del personal que ahora mismo está ejerciendo sus tareas en la preparación en el preparado de cupón, en los distintos almacenes de las sedes de las delegaciones territoriales, direcciones de apoyo, direcciones de zona, ¿no? Es preocupante que la empresa se esté planteando medidas de eficiencia que más allá de que puedan mejorar digamos, los plazos de entrega de productos y demás pueden repercutir negativamente en el empleo y en la estabilidad de estos compañeros y estas compañeras que además pues hacen una labor en muchos casos impagable porque facilitan, ellos son un ejemplo de la gente que facilita o intenta facilitar dentro de sus posibilidades los topes, las hojas, las terminaciones al personal vendedor porque entienden perfectamente que cuando hay un cliente que te pide una terminación pues hay que intentar satisfacer al cliente y eso que parece tan sencillo y tan evidente pues no es precisamente lo que están poniendo en práctica desde las altas instancias, ¿no? Nosotros aquí sí que creemos que es muy importante que la dirección de la ONCE ponga encima de la mesa cuál es la situación, que la imprenta del cupón, si se tiene que, digamos, centralizar el servicio, pues tenga una serie de competencias, pero que
se mantengan los puestos y no digo que al 100% las tareas, porque eso es muy complicado, pero sí que se busquen alternativas para mantener la ocupación de estos compañeros y estas compañeras que ahora mismo están asignados al departamento de juego en los almacenes de preparado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice la empresa al respecto. Vamos a ver también qué dice UGT, que tiene la mayoría a nivel estatal y que, bueno, pues, tiene también ahí su cuota importantísima y mayoritaria de responsabilidad, ¿no? José Antonio, a ver, José Antonio, dinos que estás por ahí intentando intervenir. Di José Antonio, perdona, Roberto. Si es que no le dejo. No, lo dejo que termine porque es que hoy estoy, iba a decir, me he levantado con ganas de guerra o recriminatorio, pero bueno, tranquilo, ahora quiero hacer otra denuncia porque a raíz de lo que estamos hablando de la imprenta, ¿no? Es que estamos últimamente viviendo momentos en nuestra institución, en nuestra empresa, se está volviendo una casa de locos, pero termina y ahora comento porque la cosa tiene miga. Una anécdota que me ha pasado esta tarde con un vendedor. No, decía, y ya termino con esto, que realmente a comisiones que nos interesa el mantenimiento del empleo, sobre todo y ante todo en la situación y las circunstancias actuales. Lo que nos interesa y lo que vamos a defender y a pelear porque así sea es el mantenimiento de los empleos, la estabilidad y dentro de lo posible el mantenimiento de las condiciones retributivas y de trabajo, ¿no? Entonces, el tema de los médicos y ATS, que bueno, luego vamos a abordar, también se aborda de cierta manera en esta nota, y mañana tendremos una reunión con la dirección de la ONCE. Vamos a ver qué nos explican, vamos a ver qué nos cuentan y a ver cuál es la situación real y cuáles son las alternativas que se plantean, que bueno, veremos a ver, ¿no? Nosotros, desde luego, como sindicato sí tenemos alternativas y cuestiones que plantear a la dirección de la ONCE. Venga, José Antonio, quítate esa espinita. Pues es que, como he dicho antes, ¿no? Estamos viviendo momentos, ¿no? de locura, y espero que sea locura transitoria, ¿vale? Porque ha llegado un vendedor, me ha llegado esta mañana, ¿vale? Me ha llamado al móvil. Este es un vendedor pues que estuvo contratado un año, al año no le renuevan su contrato, diciendo la empresa que no quieren seguir contando con él porque no llega a los objetivos de venta que ellos tienen marcados, ¿no? Los mínimos de ventas que ellos tienen establecidos en un convenio. Bueno, os pongo un poquito así, ¿vale? En la historia, ¿no? De cómo ha ido trascendiendo todo. Pues bueno, este vendedor yo le pido copias de las nóminas, un vendedor que va llegando al 10, al 13%, que vamos, que yo sepa, un vendedor que llega al 10 o al 13%, pues bueno, pues tiene que llegar a los mínimos de venta, ¿no? Porque si partimos que... Lo supera de forma amplia. Sí, porque llegando al mínimo llegas al 4%, entonces si un vendedor llega al 10 o al 13, lo supera ampliamente. Pero bueno, este vendedor no lo renuevan, está un año de parón, pero en esa negociación sacamos el compromiso de que lo van a volver a llamar después de tener una riña que ahora no viene al caso fuerte con la dirección de la empresa, porque nosotros decíamos que era una persona ciega con 18 añitos y que tenía que labrarse su porvenir, ¿no? Y que nos estábamos cargando pues lo nuestro, ¿no? Que somos los ciegos y deficientes visuales. El señor subdelegado territorial nos llegó a decir que es que nosotros los ciegos nos pensábamos que por el hecho de estar en la ONCE, y así lo digo porque es que fue así como él lo relató y lo dijo, que me parece lamentable y muy triste, dijo, es que nosotros nos pensamos, los afiliados a la ONCE, que por el hecho de ser ciegos o deficientes visuales tenemos
la ONCE tiene la obligación de contratarnos, ¿vale? Entonces nosotros le dijimos que era imposible lo que estábamos escuchando. Eso Que, está... a ver, si la que la ONCE se creó para nosotros. Sí, pero eso está ratificado en la modificación de sus estatutos, me parece que en el 2011, 2010, en el cual ya no se expresa, y está publicado por el BOE, en los nuevos estatutos de la ONCE, en el que ya no está reflejado en el derecho que tienen las personas afiliadas a la ONCE el acceso a la venta del cupón. Yo solamente, a mí me da igual lo que contemple, para mí la ONCE tiene que seguir dando y generando trabajo, ¿vale? A personal minusválido, ¿vale? Y sobre todo a personas con deficiencias visuales o con cegueras, ¿vale? Y sí que le digo desde aquí al señor subdelegado territorial que su puesto de trabajo se lo conserve Dios toda la puñetera vida, ¿vale? Para que nunca tenga que comerse las palabras que nos llegó a decir a mí y a mi secretario de organización, que estuvimos presentes en esa reunión. Bueno, pues continuando para no extenderme más con el tema, pues este muchacho hace una semana y media que la han vuelto a contratar, sacamos el compromiso y la han vuelto a contratar. Pues bueno, pues resulta de que, no sé si fue el jueves o el viernes pasado, le hacen entrega de su teléfono corporativo. Y este chico pues es una persona ciega. Pues nada, le dan un teléfono que no tiene adaptación, ¿vale? Que no tiene el Braille Speak. Nada, llama y dice que, claro, que le han dado un teléfono corporativo que él no puede utilizar porque no lo ve y porque no habla. Pues bueno, abren una incidencia y contestan desde Dirección General, ¿vale? Que como no ha actualizado su teléfono corporativo cuando le pidió la actualización del Braille Speak, Dirección General dice que no es apto para tener un teléfono corporativo con Braille Speak. A una persona ciega, ¿vale? Y que encima vende en la calle. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a la gente ciega sin un teléfono corporativo que tenga un problema, que tenga que llegar al CAO, que le roben, que le hagan cualquier cosa? Que no es apta porque... ¿Por qué? Porque le llegó una actualización o no supo hacerla, que bueno, que es que no supiera hacerla, porque la verdad que el chico es informático, ¿vale? Sino simplemente que en el transcurso, por lo que se ve, porque hemos podido averiguar, en el transcurso de cuando él cesó su contrato, su relación con la empresa, hasta que lo han vuelto a contratar, se ve que le tenían asignado el mismo teléfono, ¿vale? En ese intervalo de bypass de contrato hasta que lo han vuelto a llamar, ¿vale? Ahí llegó una actualización, claro. Ese vendedor, ¿cómo va a realizar la actualización de ese teléfono corporativo con su Braille Speak? Si estaba en el paro. La ONCE tiene ahí dos obligaciones. Primera es entregar el material de trabajo, las acciones de trabajo perfectamente al día. Es decir, las actualizaciones con la última versión, máxime tratándose de una reincorporación al puesto y máxime tratándose de una persona ciega y que requiere de un lector de pantalla entiendo que del Mobile Speak, porque el Braille Speak, Raúl me corregirá, es otra cosa, pero sí, nos hemos entendido perfectamente, pero la primera es esa, y la segunda es que la ONCE tiene la obligación de enseñar cómo se maneja esa herramienta y cómo se maneja esa adaptación. A ver, las TPV, tanto las viejas como las nuevas, tienen la posibilidad de adaptar un lector de pantalla a través de voz, una síntesis de voz. Bueno, la mayor parte de los afiliados y afiliadas a la ONCE que utilizan TPV utilizan este tipo de adaptación, pero si en algún momento hay una incorporación, se le tendrá que explicar y enseñar al trabajador o trabajadora nuevo que entra y que no conoce la herramienta cómo se maneja y a qué botones hay que darle y cuáles son los procedimientos y cuáles son los protocolos y cómo se actualiza, porque además esa es una obligación que marca la ley, no nos vamos a engañar. La ley en materia de formación continua habla, y el estatuto también, de que se tendrán muy especialmente en cuenta las circunstancias a la hora de
digamos, bueno, o de prevenir posibles riesgos también, que eso también viene recogido en la Ley de Prevención de Riesgos, especialmente en digamos, los procesos de modernización o de implementación de nuevas tecnologías, ¿no? Eso la Pero es ONCE que, jamás lo ha hecho en los años en que llevamos funcionando con la TPV, el modelo antiguo que se implantó en el año 2004. No recuerdo yo que la evaluación de riesgos contemple el tema de las nuevas tecnologías, y no recuerdo que se haya dado un curso más allá del curso inicial que se le impartió al conjunto de trabajadores que accedían a esta tecnología, y que de media duraba 3 horas, y que de esas 3 horas pues una y pico se utilizaba en rellenar papeles. Quiero decir que al yo, final yo, la gente sale a la calle y no tiene la capacitación ni tiene la preparación que la empresa debe obligatoriamente facilitar, y que la empresa, porque la empresa, a ver, la empresa cobra los cursos de formación, es decir, que no los da gratis, que esto forma parte del Fondo Social Europeo y se reciben subvenciones, ¿eh? Y ahora también se van a recibir subvenciones del Fondo Social Europeo para el tema de las bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad. Quiero decir que ahí también tenemos que tener este tipo de circunstancias muy, muy en cuenta. no, yo creo que, y espero y deseo que hoy, habiendo contestado, como yo he visto cuando esta tarde me he dirigido a ventas, ¿no? Y he pedido explicaciones, ¿vale? Y la chica de ventas me ha enseñado, ¿no? En pantalla lo que había contestado Dirección General. Yo creo que a lo mejor es que tienen traspapelado el calendario y se pensaban que hoy era el Día de los Santos Inocentes. Espero y deseo profundamente que hoy piensen que hoy era el Día de los Santos Inocentes y que estaban gastando una broma al muchacho. De verdad te lo digo. Porque que a mí que me digan que una persona, o sea, es que esté capacitado o no esté capacitado, es una persona ciega total. O sea, sí o sí necesita un teléfono que hable. Señores, es que estamos tontos o qué nos está pasando ya. Es que estamos perdiendo la razón. Hay que tener en cuenta una cosa, que los estatutos de la ONCE, uno de sus objetivos en su artículo número 6, que es en fines y mitos, es que la ONCE facilitará y se creó para una calidad de vida de las personas con problemas visuales, y que aportará todas las herramientas necesarias para que esas personas puedan integrarse con total autonomía, con lo cual, ya que la ley lo soporta, los estatutos de la ONCE como tales y como afiliado a la ONCE tiene la obligación de proporcionarle todas esas herramientas, incluso preparadas para trabajar, y no es la obligación de la persona el ser responsable de esas adaptaciones, sino que para eso la institución tiene técnicos preparados para poder instruirle y para poder prepararle en esas adaptaciones. Lo digo con conocimiento de causa, como instructor de tiflotecnología y braille adscrito a la Dirección Territorial de Cataluña y trabajando en el centro de la DAP de Tarragona. Yo estoy plenamente convencido, vuelvo a repetir, que hoy se pensaban que era el Día de los Santos Inocentes. De verdad, verdaderamente estoy plenamente convencido que se han confundido la fecha en el calendario, porque esto es... Yo sí que creo que en este tipo de circunstancias y de cuestiones que pasan, entiendo que puntualmente, porque si esto pasase con frecuencia ya sería de preocupar. Lo que se tiene que hacer y que procurar es, en primer lugar, intentar solucionar bueno, pues lo más rápidamente posible el problema. Y si no es posible, pues nosotros, desde luego, como sindicato, sí tenemos la obligación de dejar constancia por escrito de este tipo de circunstancias, ¿eh? Y tenemos que recomendar a los vendedores, vendedoras y trabajadoras en general que ante cualquier tipo de problema que pueda surgir y que entienden o que entendemos que tiene que darse solución y no se dé, se tiene que dejar por escrito. Es, vamos, una recomendación que yo creo que es bastante
bastante lógica, porque si luego queremos hacer algún tipo de reclamación, a mí no me va a valer con decir, no, es que me lo han enseñado en la pantalla de un ordenador, como decías tú ahora, José, que seguro que la trabajadora que te lo ha enseñado lo ha hecho con la mejor de las intenciones. Pero obviamente el trabajador tiene derecho, y nosotros como representantes legales también lo tenemos, a que se nos faciliten todas las explicaciones cuando se producen este tipo de circunstancias. Y si se nos tiene que dar el papel, con la decisión de la dirección de la ONCE de que no se le dota de una herramienta que dice el convenio que se le tiene que dotar, no nos olvidemos que se tiene que dotar por convenio. Lógicamente esto, oye, si está infringiendo lo que marca el convenio y es lo que hemos pactado, porque lo hemos pactado, pues está incumpliendo una obligación. Y eso hay que hacérselo saber a la empresa. Y hay que hacer que la empresa cumpla sus obligaciones, lo mismo que la empresa hace cumplir a los trabajadores sus obligaciones. En la misma medida, nosotros somos garantes de que la empresa cumpla con las obligaciones que tiene para con los trabajadores y las trabajadoras. Yo sí que, si me permitís, porque hay programas que me mantengo más callado, y hoy, no sé, quizá porque hoy vengo más caliente del día de hoy, ¿no? Quiero lanzar otro mensaje. Si me lo permite, Raúl, ¿ya estamos en tiempo? Claro que sí, a ver, no estamos cortos de tiempo, a ver, es un tiempo abierto. También hay que decirle a los oyentes que estamos dando mucho contenido y el objetivo de la voz de Comisiones Obreras es expresar libremente lo que está pasando dentro de lo que es la empresa ONCE, como empresa y como tal. Adelante, adelante, José Antonio. Allí voy y voy a ser lo más rápido posible. Quiero lanzar un mensaje a los miembros activistas, ¿vale? De las juventudes de UP. Ya que sois activistas, ya que participáis, ¿vale? Y que os gusta tanto estar en vuestro partido amigo, ya que os adoctrinan, ¿vale? Porque vais allí a que os adoctrinen, porque siempre he dicho y siempre diré que esto es sectario, ¿vale? Ya que vais a que os adoctrinen bien, ¿vale? Que UP os dé la información como os la tiene que dar y como es debido, ¿vale? Que no os metan cosas en la cabeza que no tienen fundamento y que no tienen razón. ¿En qué me baso? Para el que nos esté escuchando que sepa de lo que habla. Tienen la poca vergüenza los que dirigen las juventudes de UP, porque están en un partido político, pero nos tienen muy presentes Comisiones Obreras. Tienen cierto aprecio y en muchas de las reuniones siempre tiene que salir el logotipo de Comisiones Obreras, ¿vale? No tienen otra cosa que decir que Comisiones Obreras, con la firma del convenio, lo que pretendíamos, ¿vale?, es que los cupones que vendiera el vendedor se pagara desde el primero al último a comisión. Pues bien, voy a decir señorita para que sepa que es señorita, pero no voy a decir el nombre, ¿vale? Señorita, cuando expliquen las cosas, explícalas bien. Nosotros sí que pretendíamos que desde el primer cupón hasta el último se nos pagara comisión, ¿vale? Pero siguiendo manteniendo, que eso es lo que tú no has explicado, sin vergüenza, es manteniendo nuestro sueldo base, nuestra antigüedad y que desde el primer cupón hasta el último se nos pague a comisión, ¿vale? Es por lo que nosotros luchamos, que eso sí que es una mejora económica, ¿vale?, en el vendedor. Porque nosotros no queremos que se nos aplique una venta umbral que la empresa se ha sacado de la manga para restarnos dinero, ¿vale?, a la hora de percibir nuestras comisiones, ¿vale? Porque si hay un mes que hay 3.000, tú facturas 7.000 euros y te quitan 3.000 euros de venta umbral, esos 3.000 euros tú no los percibes a comisión. Te están quitando dinero, ¿vale? Y Comisiones Obreras lucha y seguirá luchando porque cobremos nuestro sueldo, nuestra antigüedad y desde el primer cupón
que tú salgas por la mañana a vender en tu punto de venta hasta el último, te lo paguen a comisión. Señorita, explica las cosas como es debido, ¿vale? Y no engañes a la gente. Y ya me callo. No te calles, José Antonio. Si viene soy guerrero, sí. Bueno, pero a ver, es como es, Roberto. No, que no lo critico, simplemente lo constato. Y escucha, José Antonio, no te calles, hombre, que si no esto se hace un poco aburrido. Tú hablas libremente como secretario y como representante máximo de comisiones obreras de la ONCE de Cataluña. También... es que uno oye, uno escucha, y a veces parece una tontería, pero es que a veces uno va al lavabo, tío, y es cuando más se entera de las cosas, tío. Parece que es que en los pasillos la gente tenga miedo de decir las cosas, tío, se meta en los lavabos a cuchichear. Y como las paredes de la delegación pues se escucha todo, pues uno puede estar en el lavabo tranquilamente y escuchar la pared de al lado, ¿sabes? Hombre, es que basta no ya. les cuentes el secreto que la van a insonorizar, ¿o? Sí, porque aparte de ser ignífugas también van a ser insonoras, como los estudios de grabación. Sí, ya te digo, perdonadme que hoy vengo más agresivo de lo que habitualmente suelo ser, ¿vale? Pero es que hay momentos, tío, que es que te indignas. A ver, no hay nada que perdonar y es totalmente legítimo lo que acabas de decir, y yo creo que estas situaciones se deben denunciar donde se deben denunciar, que en este caso es la Voz de Comisiones Obreras, que es el programa de comisiones obreras, y donde se debe también trasladar eco de las acusaciones que se le hace a comisiones obreras y la posibilidad de defenderse comisiones obreras de estas acusaciones, y también pues de expresar las inquietudes que tienen los trabajadores y trabajadoras, que también en este sentido es un tema importante para los trabajadores y trabajadoras, que son las acusaciones que son vertidas como siempre hacia comisiones obreras. Recordar también a los oyentes que Unidad Progresista y los compañeros de la UGT son como una hermandad que cada año pues digamos que rubrican o certifican su unión en una calzotada, pues como reivindicación de lo que es la acción social y lo que es el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la ONCE, diciendo pues que defienden sus derechos. Esto más que nada para apostillar un poco pues lo que dice José Antonio, y que los oyentes sepan más o menos por dónde van los tiros. También se denuncia, imaginaros qué tema que estamos tratando solo en una única nota informativa de una página. También expresa la retirada de los kioscos, dejando a los vendedores y vendedoras a la intemperie. ¿Qué es decir esto? Que hay una persona que está ocupando un kiosco, ese kiosco se hace una serie de números, no es rentable, se quita el kiosco y a esa persona se le pone en el mismo sitio con un expositor vendiendo los números. Es bastante fuerte esta situación, porque se le quita imagen a la entidad, pero es que también se incrementa la precariedad en el puesto de trabajo del agente vendedor o vendedora, en este caso implicado en esa situación del quite del kiosco donde presta su servicio, ¿no? Es un empeoramiento exponencial. Es decir, y además a mi juicio es absolutamente inmoral el retirar un kiosco por criterios mera y puramente económicos y dejar a la trabajadora o al trabajador en la misma ubicación exactamente, en la puñetera calle, pasando frío en invierno, pasando calor en verano. Yo quisiera que los directivos hiciesen un poquito más que un ejercicio de matemáticas, un ejercicio de empatía, y se diesen cuenta de la barbaridad que eso supone para el trabajador. El trauma psicológico de saber que, porque lo primero que hacen antes de llevar a cabo este tipo de medidas es ir preavisando, ¿no? Se acerca un día el gestor comercial y te dice o le dice al trabajador o trabajadora que bueno, que si no alcanza unas cotas de rentabilidad X en ese puesto, pues que lógicamente que la ONCE tiene un criterio de maximizar beneficios y de rentabilizar los recursos, y que eso conllevaría la retirada del kiosco, que bueno, que ya. Pero es que se da la circunstancia. Tenemos
un caso que me comentaba un compañero muy cerquita de ahí de Cataluña, en la localidad de Barbastro, en Huesca. El compañero regentaba o explotaba un kiosco que le había sido asignado. Pidió el cambio de punto de venta porque la verdad es que se vendía muy poquito, aunque él alcanzaba, no de forma habitual, pero coyunturalmente, puntualmente alcanzaba el mínimo. Entonces pidió el cambio, se le concedió el cambio de punto de venta. Cuando llegaron las elecciones sindicales se le indicó se le señaló al trabajador que, bueno, que si se mantenía en la candidatura de Comisiones Obreras se le retiraría de ese kiosco donde se vendía un poquito mejor. El trabajador hizo caso omiso a esa amenaza y la ONCE acabó cumpliendo la amenaza y le retiró del kiosco. Lo devolvió al kiosco inicial, a su puesto de origen. El vendedor impugnó esa decisión a nivel judicial. El juzgado de lo social reconoció que la ONCE tenía sus motivos organizativos y que, bueno, que era legítimo el que hubiesen movido el kiosco. Pero es que no contentos con eso, la ONCE ahora le plantea al compañero que tiene una situación de baja rentabilidad, cuando han sido ellos mismos los que le han destinado y los que le han condenado a esa situación de baja rentabilidad porque le obligaron a volver a un kiosco donde sabían que no podía vender. Entonces, Es que ¿qué estamos haciendo aquí? Esto es esquizofrenia pura, esto es maldad o mala fe, llamadlo como queráis. Aquí hay una voluntad casi penal de ocasionar un perjuicio al trabajador, de ocasionar un daño y un dolo. Alberto, que son situaciones... Que digo que te interrumpo brevemente, ¿vale? Resulta más que curioso, ¿no? Cuando tú escuchas los anuncios en televisión donde predican a voz llena, ¿no?, la gran labor social de la ONCE. ¿Cómo que la gran labor social de la ONCE? La gran labor social de la ONCE empieza por los trabajadores, por lo que sustentan la institución. ¿Qué labor se está haciendo? ¿Quitándole los kioscos? Tendremos que luchar y velar por las condiciones del trabajador, que tenga las mejores condiciones posibles. Empecemos por la gran labor social que tanto hacen gala y presumen de ella, ¿vale? Que trabajen en la labor social que la hagan desde dentro. Luego ya nos preocuparemos de lo de fuera. Hombre, ahora tú, ¿por qué? Porque encabece la candidatura, venga, ahora te quito. Y encima de que te he quitado, que te estoy jodiendo, venga, que estás en situación de baja rentabilidad, y si sigues así, apercibimiento, y si no, pues venga, sanción. No creo que se lleguen a atrever a sancionar al compañero. Afortunadamente tenemos la sentencia, que es firme y que reconoce que el trabajador está bien donde está, a pesar de que también reconoce la sentencia que no se alcanza allí la rentabilidad exigible. Bueno, pues es una decisión puramente empresarial. Quiero decir, el trabajador está cobrando su sueldo, no llega a los mínimos de venta, usted no le puede exigir que alcance los mínimos porque es su decisión organizativa la que ha dado al final con esta situación y con la situación en la que el trabajador no puede alcanzar los mínimos que usted plantea en convenio colectivo. Por lo tanto, quiero decir, y le amenazaban también con quitar el kiosco. No, es que si no cumples con la rentabilidad que marca la dirección de la ONCE, pues quitaremos el kiosco. Y bueno, si al kiosco me habéis mandado vosotros, si por mí lo podíais haber quitado, me habéis condenado vosotros a mí. Si no tiene ningún sentido este tipo de situaciones. Pero se dan de forma además más habitual de lo que sería deseable. Bueno, también expresa pues problemas de atención del Arco, porque no olvidemos que el Arco es una empresa que contrata a la ONCE para gestionar todo lo que son las atenciones, averías de los agentes vendedores y todo lo relacionado con su día a día. Y bueno, se va a repartir, nosotros la vamos a publicar en nuestro Facebook de Comisiones Obreras de la ONCE de Cataluña. También os podéis dirigir a nuestra sección sindical de Comisiones Obreras para ampliar la información.
Y bueno, a ver, llevamos una hora aproximadamente, 40 minutos de un programa bastante intenso y bastante importante, y yo creo que es para poder acabar, yo creo que un tema caldente y que está al día es que la última noticia de lo que pasa con la posible externalización de los servicios de prevención de la ONCE, que ya os contamos en programas anteriores que se va a ocupar de ello la empresa FREMAP. Desde Cataluña tenemos novedades, José Antonio, en este sentido. Pues nada, yo de momento no tengo ninguna novedad, ¿vale? Sí que estoy expectante porque me han comentado que mañana el delegado territorial ha citado a la médico, ¿no? Y a la ATS, me parece, que hay en la delegación de Tarragona a las 11 y 11 y media. Y bueno, esperamos a ver qué es lo que pasa y qué sale de esa reunión, que para mí que va a ser nada bueno, pero bueno, ya veremos a ver. Bueno, esperemos que a las trabajadoras les ofrezcan pues una reubicación de trabajo, o como mínimo, como diría aquel, pues una... Bueno, la empresa suele argumentar que los trabajadores, lo digo como excusa general, de que han decidido no seguir con el proyecto de la ONCE y que quieren seguir pues su vida en un proyecto particular. Esperemos que las condiciones que se le planteen pues sean beneficiosas para las dos, y que bueno, que en ese sentido nosotros velamos, sí que es verdad, por el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero depende de dónde le ofrezcan el puesto de trabajo, pues también influye pues en su vida particular y personal, y claro está, la decisión la toman los trabajadores y trabajadoras que se enfrentan ante esta situación. Desde Tarragona, y con lo que a mí me pertoca por el ámbito que llevo en Tarragona, remarcar que el 24 de febrero pasado se convocó a un pleno del comité de empresa, que como siempre a Comisiones Obreras, al representante, que es Juan González, le llegan tarde las convocatorias porque se las hacen por correo certificado, porque el señor presidente del comité de empresa no tiene la decencia de comunicarse con él por teléfono. Sí que lo hace con el resto de compañeros de UGT, y ya se le ha dicho muchas veces, para facilitar la comunicación, pues que lo realice por medio de comunicación telefónica para poder evitar este tipo de comunicación. También está incumpliendo su función como presidente del comité de empresa porque no proporciona los acuerdos, las certificaciones de los acuerdos realizados en las diferentes reuniones que hace el comité de empresa, y estamos a la espera después de la fundación de la constitución del pleno del comité de empresa, después de las elecciones, estamos a la espera de que nos proporcione un reglamento de funcionamiento interno sellado por la oficina competente de trabajo, para que nosotros tengamos la copia correspondiente, y eso lo denunciamos también, y yo a través de Juan González, que es nuestro representante de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa de Tarragona, de Reus, en este sentido, de que no se nos ha proporcionado en ningún momento facilidades para poder participar nosotros activamente en lo que son las reuniones del comité de empresa, que también os digo que en esta reunión del día 24 de febrero, que supongo yo que se debatió sobre el futuro de estas dos compañeras del Servicio Médico de Prevención que trabajan en Tarragona, nos hubiese gustado participar en este pleno, pero ya, como os digo, a posta se envían las cartas para que lleguen tarde y tampoco se facilita nuestra representación. Y simplemente deciros que los puntos son muy breves, no se expresa nada, simplemente la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Recordaros que las actas no se proporcionan por una cuestión interna, que ellos vetan de que no se pueden proporcionar las actas de las reuniones del comité de empresa, lo cual siempre Comisiones Obreras ha estado en contra de esto, porque las actas deben de ser públicas y las deben conocer los trabajadores, porque el comité de empresa representa a todos los trabajadores del centro de trabajo. Como segundo punto, lectura de la correspondencia, y como tercer punto importante es invitación a la dirección del centro. Yo no sé a qué le van a invitar, si le van a invitar a café, o yo no sé de qué punto se van a tratar, porque como punto genérico no se trata nada importante. Y como cuarto, preguntas y sugerencias, imaginaros, en vez de ruegos y preguntas, preguntas y sugerencias. Bueno, señor presidente del comité de empresa de Tarragona, denunciamos la situación de que
el Comité de Empresa de Tarragona, su función es nula en este sentido, y reclamamos que haga su obligación como presidente del Comité de Empresa, proporcionando pues una coordinación de las diferentes representaciones de los trabajadores en el Comité de Empresa de Tarragona, porque es un tema importante y porque nos preocupa el futuro de estas dos trabajadoras del servicio médico, y por ende también, pues como dice la nota de las comisiones obreras, qué pasa con el equipo de preparación de cupón, si eso afectará también a Tarragona o no. Bueno, esperemos que tengan suerte las trabajadoras de Tarragona que tienen mañana la entrevista con el director territorial. ¿Hay novedades a nivel general, Roberto, sobre este tema? Sí, bueno, mañana tendremos nosotros, finalmente, después de un mes, reunión promovida a través del Comité Intercentros, con la dirección de la ONCE, para recibir información, entendemos, sobre las actuaciones o los planteamientos y las estrategias que tiene en mente la dirección de la empresa, con la máxima, como ya he reiterado en algún momento a lo largo del programa, por nuestra parte, del mantenimiento de los empleos como criterio irrenunciable, y que si al final se plantean alternativas a ese mantenimiento de los empleos, no es posible, se nos demuestra fehacientemente que esto es inviable, pues nosotros intentaremos demostrar que sí que es viable, porque obviamente los servicios médicos, los servicios de prevención propios ofrecen pues una serie de garantías y una serie de beneficios para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la ONCE, que externalizándolos los vamos a perder. Directamente los perderemos, porque no tendremos posibilidad de tener recetas, porque no tendremos posibilidad de acudir en un momento determinado sin cita previa al médico para que te haga un chequeo, te haga una revisión, digamos, de algún tipo de problema que te pueda surgir in situ, cosa que de otra forma pues tendrás que acudir a tu médico de cabecera con la consiguiente cita previa, el tiempo que eso conlleva, el desplazamiento, la pérdida de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo al final no sé si a la empresa le va a salir muy rentable o no lo han valorado en su justa medida las circunstancias o las posibilidades que conlleva, o las pérdidas que puede conllevar la desaparición de los servicios médicos de empresa, que esperemos que no se produzca, pero que tiene, la verdad es que tiene mala pinta el tema. Pues bueno, acabamos por hoy nuestro programa de La Voz de Comisiones Obreras. Breve para finalizar nuestro programa de esta semana. José Antonio, Roberto, tenéis unos segundos. Yo quería, por acabar, hacer mención a una cuestión importante, una cuestión sobre la que el sindicato tiene una pelea constante y permanente, que es la integración laboral y social y el reconocimiento que se tiene que hacer a las mujeres. El día 8 de marzo próximo es el Día de la Mujer Trabajadora también, y por supuesto desde aquí, desde Comisiones Obreras, hacemos apología de esta efeméride, de esta celebración, que entendemos que todavía a día de hoy tenemos que dedicar un día a reconocer el trabajo de las mujeres. Parece curioso, pero lamentablemente es así, cuando ya tendría que ser una cosa ya normalizada y que no fuese necesario. Pero en todo caso, felicitaciones por adelantado para todas las mujeres trabajadoras. José Antonio. Bueno, pues nada, yo creo que ya me he desquitado bastante, me he desahogado, como se dice, he entrado en bajón después de tanta descarga. Sí que quiero, pues nada, agradecer a la gente que nos va siguiendo, que ya somos cerca de 60 y tantos seguidores los que vamos teniendo
en Twitter. Y nada, y que espero que os siga gustando nuestro programa, que nos escuchéis y que cada vez seamos más y que la voz de Comisiones Obreras pues llegue al máximo de número de máximo de gente posible. Pues yo me apunto a la felicitación de las mujeres trabajadoras y de las mujeres en general, porque no olvidemos que las amas de casa también son trabajadoras, pero en su casa, y que también se les debe de considerar como tales. Esperemos que todo esto se normalice y en vez de ser el Día del Trabajador y el Día de la Mujer Trabajadora, sea el Día del Trabajador y la Trabajadora. Pues bueno, muchas gracias, como siempre, mi gratitud por estar aquí, a Roberto y a José Antonio. Recordamos nuestras vías de comunicación. Tenemos el Facebook con www.facebook.com/CCOO11 en letras Cataluña NYAM. Tenemos nuestro Twitter donde podéis opinar, www.twitter.com/CCO11cat. Tenemos nuestro correo electrónico CCOO11 en letras Cataluña @gmail.com. Recordar a nuestros oyentes que no es necesario registrarse para poder consultar la información publicada en Facebook y en Twitter, y si deseáis más información os podéis dirigiros a la sección sindical de Comisiones Obreras de vuestro centro, y si no la hay, preguntar por ella, porque estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda. Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care, well please, set me free. Bueno, acabamos otro programa de La Voz de Comisiones Obreras. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y recordar, con tu apoyo más Comisiones Obreras, sumamos. Ganas tú y ganamos todos. Y tu programa, La Voz de Comisiones Obreras.